Muy buenos días con toda la comunidad aseguradora. Habíamos trabajado muchísimo para traer junto al INRA Loma el evento latinoamericano este año a Perú, pero las circunstancias nos han obligado a postergar ese evento para el próximo año. Igual hemos querido vernos de esta manera en medio de estas circunstancias tan especiales. Quiero agradecer a los colegas de McKinsey, Standard & Poor's, Boston Consulting Group y Fundación Mafre por ofrecernos estos espacios de reflexión en los Insurance Day 2020. En nombre de APC, muchísimas gracias a cada uno de ellos. La industria aseguradora enfrenta uno de los retos más complejos con esta pandemia. El reto de transformarnos estaba presente antes de la pandemia y ahora es una necesidad vital. Nos habían dicho que no confiaban en nosotros, que nos sentían lejanos, que no nos entendían, pero que nos necesitaban. La pandemia ha mostrado al país, a cada uno de nosotros, la importancia de cuidarnos, de anticiparnos a las necesidades de los que más queremos, pero también nos ha enseñado que al vivir en comunidad, de poco sirve nuestro esfuerzo individual si otros no hacen lo mismo. Esta ha sido una gran oportunidad para mostrar nuestra amplia solidaridad con los peruanos. Quiero agradecerle a cada una de las compañías por sus generosos aportes en conseguir ventiladores, oxígeno, equipamiento y cada cosa que fue faltando en la atención de la emergencia. Sinceramente, muchas gracias a todos. También quiero agradecerle a cada uno de ustedes que con sus acciones individuales han permitido a alguna familia que la pase mejor en estas circunstancias tan extremas para ellos. Gracias por sus gestos de solidaridad y empatía. Nuestro propósito como comunidad aseguradora es cuidar de otros. Gracias por responder a este propósito. Bueno, los invito a tener su café listo, mente abierta para estas 4 sesiones que buscan motivarnos en esta tarea de reimaginar nuestra industria, que es el título de esta primera sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos y los dejo con Salomón Spack de McKinsey. Muy buenos días con todos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a PC por la invitación. Para nosotros es un honor y un placer participar nuevamente en el Insurance Day. Buenos días, mi nombre es Salomón Spack, soy socio de McKinsey en la oficina en Lima y lidero la práctica de seguros en Sudamérica. Hoy les vamos a compartir nuestra perspectiva de cómo reimaginar la industria de seguros, dadas las disrupciones que se están dando en el sector y en nuestras vidas, y la importancia para las compañías del sector en acelerar sus transformaciones para capturar las oportunidades que se están dando. Hoy me acompañan 2 socios de McKinsey que tengo el gusto de presentarles. Vamos a la siguiente, por favor, Javier. Perfecto. Rui Neves es un socio senior de McKinsey, basado en Portugal. Rui colidera la práctica digital y analítica en Europa y lidera la práctica de seguros en Iberia. Él lleva más de 20 años en McKinsey, ha trabajado con aseguradoras en Europa, Estados Unidos y América Latina. Nos acompaña también Johannes, que es un socio basado en Alemania, que lidera la práctica digital en Europa. En su larga experiencia en McKinsey, él ayuda a aseguradoras a definir y ejecutar sus estrategias digitales e innovación. Recientemente ha publicado artículos sobre cómo reimaginar la industria de seguros en el mundo post-COVID. Lo va a estar compartiendo el día de hoy. Hemos preparado una agenda en 3 grandes bloques. Luego una breve introducción que haré. Vamos a profundizar en los efectos que ha tenido la crisis en el mundo y de forma específica en la industria de seguros. Vamos a compartir datos recientes sobre el impacto que ha tenido la crisis en Europa, que nos podría dar luz de cómo puede ser un potencial futuro cercano, ¿no? Con una recuperación del sector en nuestra región. Y vamos a conversar de las implicancias que la crisis ha traído para la industria. Luego vamos a brindarles una perspectiva de cómo se puede acelerar el cambio mediante la definición de estrategia y ejecución. Vamos a tener un último bloque de preguntas y respuestas.
también. Les voy a explicar la dinámica, cómo lo vamos a hacer. Los módulos van a estar lo vamos a hacer todo en español, salvo la sesión de Johannes, que la va a presentar en inglés. Si ustedes desean escuchar la presentación en el audio original, no tienen que hacer nada, lo dejan como está tal cual ahora. En caso deseen tener la interpretación simultánea, abajo a la derecha tienen un botón que dice interpretación, lo apretan, le dan español y van a poder tener la interpretación en tiempo real. Así que úsenla si lo necesitan, si no, déjenla en off y van a poder verla, escuchar la presentación en el audio original. Para las preguntas, en caso las tuviesen, les agradeceré que en el chat que está abajo las dirijan directamente a mi nombre, a Salomón Spack. Yo me voy a encargar de sintetizarlas, resumirlas y llevarlas al bloque de preguntas y respuestas. En este formato esperemos con todos los participantes que tenemos que creemos la forma más fácil de poder llevar esta dinámica. Y antes de empezar, y creo que Eduardo ya dio una gran introducción de la situación en la que estamos, solamente recalcar que la crisis de COVID representa un reto sin precedentes para la región. Es una crisis humanitaria, profunda y que está teniendo un impacto brutal en nuestra economía y bienestar. Esperamos que las perspectivas que compartamos hoy los ayuden como sector a navegar y lograr fortaleza ante esta situación. Y como último punto, antes de entrar a la materia, queremos compartirles un poco la visión de cómo las empresas líderes en el mundo han estado reaccionando ante la crisis. Entonces, y esto lo hemos visto en una serie de horizontes, pero que se han dividido en dos grandes grupos. El inicio, y lo que le pasó a muchas de las compañías, y probablemente ustedes lo han vivido, ha sido una respuesta más operacional, ¿no? Cómo resolver los retos inmediatos que nos presentó el COVID, desde poder trabajar remoto, poder atender a nuestros clientes, a nuestros socios estratégicos, y luego poder cubrir todos esos retos, la administración de caja de corto plazo y todas las distintas actividades para lograr resiliencia y poder navegar esta situación. Y lo que hemos visto es que algunas han empezado un poquito más temprano, unas están empezando a pensarla ahora, y es un poco la invitación hacia ustedes hoy es cómo pensar un poco más en la respuesta estratégica, cómo reimaginar la situación, entendiendo las disrupciones y cambios de comportamiento que se están dando, y dado eso, cómo redefinir pues, los modelos de negocio y hacer una ejecución exitosa. La presentación la vamos a estar dividiendo justamente en esos dos bloques. El primer bloque, Rui, nos va a hablar un poquito más de qué es lo que está pasando en esta respuesta un poco más operacional y las implicancias que están generando, y luego Johanny nos va a llevar por estas respuestas más estratégicas y cómo acelerar la transformación y la ejecución. Así que sin más, le doy la palabra a Rui y espero que la sesión sea provechosa. Hola a todos, buenos días. Un gusto y placer poder estar con vosotros hoy. Como Salomón había compartido, gracias Eduardo por la invitación, también en nombre de McKinsey. A ver, nosotros vamos a empezar por hablar de los desafíos y como comentamos, esto tiene siempre dos niveles de desafío, uno que es más sanitario y otro económico, y vamos a tratar los dos. Y durante mi intervención iré comentaros cómo vemos cómo esto ha afectado a la industria, no solo en América Latina, pero también alrededor del mundo, y un poco cuáles son, digamos, los cambios que creemos que han venido para se quedar y cómo esto puede crear, pues, por supuesto, algunos desafíos, pero también muchas oportunidades. Y a ver, yo por naturaleza sí que soy un optimista y por eso probablemente esté un pelín más orientado a las oportunidades. En cualquier caso, si tenéis cuestiones o una clarificación, por favor, pues comentarla por el chat y Salomón pues, nos irá después conducir en las cuestiones. Entonces, sin más, pues pasamos por la primera página y es solo una página que es más una reflexión que os dejo. No quiero elaborar mucho, pero la verdad es que muchas veces pues se hablaba de disrupción, muchas veces nos han dicho muchos de mis clientes que esto es el jargón típico de los consultores y tal y cual. Creo que hoy por hoy estamos delante de una realidad donde el mundo de facto ha sufrido una muy grande disrupción, ¿vale?
probablemente no como nos habría gustado, pero sí que es una realidad y ahora, hoy por hoy, ya no es más un concepto a la descripción, pero es más un concepto que lo tenemos que navegar, que lo tenemos que tratar por tener éxito en el futuro. Entonces, como comentaba en la próxima página, nosotros cuando pensamos en el COVID, en la disrupción, pensamos siempre en dos dimensiones que la vemos aquí en esta matriz, ¿vale? Una que tiene más que ver con todos los temas relacionados con la sanidad, y que aquí hemos llamado difusión del virus y respuesta de la sanidad, de la salud pública, ¿vale? Y otro que tiene más bien que ver con la respuesta económica, ¿vale? Que hemos llamado repercusiones y respuesta de la política económica, ¿vale? Y desde el principio, desde abril, hemos estado con una encuesta relativamente alargada en el mundo, intentando entender qué de estos escenarios, que a lo largo de estas dos dimensiones tenemos tres opciones. A ver, en el tema del virus, pues hay un control rápido y efectivo de la propagación del virus, pues sería la mejor opción en esta dimensión, dado que hay virus. La segunda, que es que hay una respuesta que es efectiva, pero sí que vamos a ver algunos brotes, algunos resurgimientos. Y la tercera, que hay una falla más o menos generalizada de las intervenciones de la sanidad pública, ¿vale? Y en las respuestas económicas, más política-económicas, tenemos aquí también tres opciones. Pues que las intervenciones no son eficaces, que las intervenciones son parcialmente eficaces, efectivas, y que las intervenciones son altamente efectivas. Y como decía, pues tenemos ahí un grupo de, no sé, 2.000, 3.000 ejecutivos que de una forma recurrente, semanalmente, con quien hablábamos, para entender un poco cuáles eran sus perspectivas. Y aquí, en esta página, veis un poco cómo las cosas están. A ver, desde el primer momento que los escenarios más probables es lo que llamamos nosotros A1 y B3, y de vez en cuando van a ver algunos cuadros nuestros el A1 y el B3, significa que son estos escenarios, que es un escenario, el A1 es el más optimista, donde vamos, nuestros encuestados creen que va a haber una respuesta efectiva, pero va a haber algunos rebrotes en lo que dice respecto a la propagación del virus, y las políticas de intervención económica son parcialmente efectivas. Y aquí, estos numeritos que vemos, 31, 36, 33, 35, ha sido la importancia de las votaciones a lo largo del tiempo, ¿vale? Bastante estable, más o menos 35% de los ejecutivos creen que esto es el escenario central, ¿vale? Y después el segundo es un escenario un pelín peor, la verdad, que es que pues en términos sanitarios más o menos igual, pero que las intervenciones son menos eficientes. Y aquí hay un 20%, un quinto de las personas que creen que están en esos escenarios. Y después de esto, por supuesto, hay aquí toda una combinación de escenarios que pueden pasar y nadie tiene una bola de cristal, pero son cosas que pueden pasar. Por supuesto, a medida que el tiempo va avanzando, vemos cosas ya que son menos discutibles y otras aún más susceptibles de discusión. Por ejemplo, parece estar a haber de facto rebrotes. Parece, y España es un ejemplo, pero hay otros países donde efectivamente se ve una evolución reciente del virus que parece tener un perfil con marzo, febrero, marzo, ¿vale? Por supuesto, con una respuesta mucho mejor, etcétera, pues la gente fue aprendiendo, tiene más capacidad, pero no deja de existir hasta que se encuentre la vacuna, ¿vale? Entonces, en este contexto, y por ponerlo en perspectiva, a ver, esta crisis del COVID, que el COVID ha originado, más a más que ese escenario es a la 1, el B3, el B4, o que sea, a ver, la magnitud del impacto es ya enorme. Puede ser aún peor, pero lo que se conoce ya es bastante significativo. Y si vamos a la próxima página, hemos puesto solamente un impacto en el GDP, en el PBI, por comparación a otros grandes eventos, notablemente la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Y vemos que estamos en función de los escenarios, pero estamos a un nivel muy comparable, muy comparable. De hecho, pues a veces hay comentarios de gente que aún ha estado, pues yo tengo el beneficio de tener abuela, pues mi abuela ha estado por esas alturas de la Segunda Guerra Mundial y dice que por lo menos se escuchaban los tiros y cosas, era más visible el enemigo. Esto es un enemigo que no es visible,
¿vale? Y por eso tornan las cosas aún más difíciles incluso de entender y de ver cómo las cosas están, y muy especulado, muy opinativo de toda la gente. Por eso estamos delante de una situación que en perspectiva yo diría que es bastante importante. Y nuestra industria es de las industrias, si movemos la página para la 13, es de las industrias que es pues muy afectada. Pues hemos hecho aquí un análisis que hemos utilizado capitalización bursátil, que vale lo que vale siempre, pero nos permite tener posiciones relativas, y vemos que a pesar de todo, pues esta crisis pues va a afectar la industria aseguradora de una forma importante, y que no nos deja entre un de los sectores, no el único, pero uno de los más afectados. Por supuesto, banca parece ser más afectada aún, pero pues seguros también tiene mucha conexión con banca por todo el tema de banca seguros. Y cuando miramos más específicamente para vuestra región, para América Latina, vemos, y si tomamos las utilidades del primer semestre, vemos que de facto ya se consigue detectar, digamos, en vuestras aseguradoras, en la próxima página, por favor, en vuestras aseguradoras claramente estos efectos. Aquí enseñamos la utilidad, la diferencia de 2019-2020, primer semestre, en dólares, y por supuesto hay aquí varias cosas en efecto, pero si lo miramos punta a punta de una forma bastante factual, vemos que de facto pues en Perú, por ejemplo, contracciones de un 33% es bastante significativo para un semestre. Y era lo que estábamos, solamente por ilustrar un poco lo que estaba diciendo, entre la magnitud de la crisis, que es claramente profunda. Ahora, pasando ahora un poco una nota un pelín más positiva, creo que el contexto, vamos a estar todos en este momento radicalmente en acuerdo, porque lo hemos vivido. A lo largo del tiempo hemos estado midiendo un conjunto de indicadores, pues tanto de ventas como de servicios por distintos canales, pues más físicos, más digitales, como con los consumidores, bien como todo lo que es la siniestralidad, pues frecuencia y severidad. Y además de esto hemos hecho un inquérito con bastante profundidad a unos 500 corredores en Brasil, un poco para acompañar de lo que está pasando en el día a día, ¿vale? Además de lo que hemos hecho de análisis semanales a los consumidores, que también es un factor importante, ¿no? Consumidores, la industria en todas sus dimensiones y distribuidores. Y ahora lo que os voy a enseñar es algunas de las conclusiones que yo creo que es un paño de fondo importante para decir, mira, uno, sí que ha habido una crisis muy importante. Dos, ha habido reacciones y vamos a ver un poco cuáles son los indicadores. Y tres, qué se puede hacer qué oportunidades surgen después de todo esto. Entonces, en esta segunda fase, y si pasamos página, lo que vemos es que, a ver, en este cuadro lo que estamos publicando es cómo ha evolucionado las pólizas, tanto, digamos, cartera, a mano izquierda del cuadro, pólizas totales en vigor, como nueva producción, a mano derecha, a lo largo de, digamos, de los meses de la crisis. Y lo que vemos, por supuesto, cartera, sabemos que el negocio de seguros es muy resiliente, eso no hay ninguna duda, y por eso yo me centraría mucho en lo que ha pasado en el negocio nuevo, y lo que vemos es que en el negocio nuevo vemos que estamos ya, hoy por hoy, en particular, cuando miramos, digamos, las ventas de las aseguradoras que son un poco más digitales, o que en su modelo de negocio, el digital tiene más importancia, miramos que ya estamos a aproximarnos al nivel de ventas de pólizas nuevas pre-COVID, que de alguna forma son buenas noticias. A ver, yo en abril estaba discutiendo con una aseguradora, con un par de aseguradores, de verdad, estábamos con un videoconference de estos en Europa, y aseguradoras tradicionales de agentes y tal, y una estaba decreciendo como el promedio del mercado, menos 40 o 50%, y otra estaba creciendo un 30%. Y yo pues me ha dado mucha curiosidad por entender qué pasaba. Pasaban básicamente dos cosas. Uno, que de facto digital, la generación de leads era muy buena dada que estaba creciendo,
y que la edad promedio de sus distribuidores, de sus agentes, eran 11 años por debajo del promedio del mercado, que los hacía muy digitales, muy utilizadores de todas las herramientas, y al principio se ha hecho la diferencia. Pero yo creo que es una parte, vamos, que vemos aquí que explica todo esto. Tiene que ver con pues, la digitalización y, digamos, la comodidad de la gente a utilizar las herramientas que pueden estar a su disposición. Si nosotros pasamos página y vamos ahora a ver un poco los canales de distribución, a ver, ¿qué vemos? Todos ellos han sufrido, primer punto. A ver, no hay aquí ninguno que ha venido COVID y que no haya sufrido. En todos ellos vemos un bajón, unos antes, unos después, pero a todos un bajón. Primer punto. Segundo punto, una gran parte de ellos, ¿vale? Una gran parte de ellos está cercano, hoy por hoy ya está cercano a los niveles pre-COVID, que es el 100 que vemos aquí. Pues tenemos los contact centers a niveles de 88, tenemos bancas seguros a niveles de 81, que es lo que está aún más retrasado, en este ejemplo concreto, ¿vale? Y después tenemos los agentes, corredores y otros canales ya de vuelta a los números pre-COVID. Y esto, a ver, yo creo que cada canal de estos es un mundo, y yo creo que hay muy buenas explicaciones, pero como todos sabemos, con todo el confinamiento que ha habido, pues el canal de bancas seguros pues se ha parado, pues las oficinas están prácticamente cerradas, y pues los canales más digitales o donde hay más resiliencia o entrepreneurship, que es el caso de nuestros agentes, corredores, etcétera, pues se ve que de facto la energía, la iniciativa tiene su payoff. Y por hablar en canales más físicos, más corredores, hemos hecho el estudio que había comentado en Brasil, a un conjunto de 500 corredores, y por entender, mira, pues como hemos visto siempre, pero esta resiliencia de este canal, ¿por qué surge? Y si pasamos página, solo por enseñar algunas de las dimensiones, a ver, los corredores lo que han visto, por supuesto, es una reducción radical, 55%, de las visitas en persona. No podría ser de otra forma, porque en muchos países ha habido, incluso en Brasil, pues confinamiento, y la gente ha estado más en su casa, más en sesiones como esta y menos en presencia. Pero lo que han visto es que todos los otros canales, incluyendo el WhatsApp y todo el tema de videoconference, ha crecido mucho y ha más que compensado, digamos, esta variación, ¿vale? Y estos canales pues han sido bastante efectivos. El otro día hablaba con alguien que decía que este modo de operar en remoto, etcétera, es un modo pues cansativo pero muy productivo. Y esto, a ver, hemos visto en algunos casos. Además de esto, y si pasamos para la página 19, vemos que hay como 3 áreas que destacan como oportunidades. Es decir, la crisis del COVID no solamente digitalizó mucho la base de clientes, que es lo que estamos diciendo, pues ha permitido la utilización a escala de canales remotos, como también ha generado mayor interés en el seguro de vida, seguro de salud y, como decía yo, las ventas digitales. Es las 3 áreas donde vemos claramente un gran aumento de la demanda, ¿vale? Y esto para mí es importante para tener en la mente, porque cuando pensamos en las oportunidades, estas claramente son 3 grandes oportunidades estructurales, pues ventas digitales, salud y vida a riesgo, como 3 grandes áreas donde aquí se podrán claramente empezar a poner los fundamentos para reconstruir y aprovechar algunas de las oportunidades. Cuando pensamos en atención, esto por terminar las ventas y pasar a atención, lo que vemos es que, próxima página por favor, lo que vemos es que ha habido una migración, pues vemos que el digital ha crecido mucho, es lo que pone ahí, pues 130 significa que es 30% más de lo que era antes del COVID, y por supuesto hay una migración tal cual como la industria siempre intentó hacer, de los contact centers, etcétera, para el digital, ¿vale? Y esto, a ver, esto es otra cosa positiva, pues cuanto más self-service, cuanto más sencillo, cuanto más autónomos tienen nuestros clientes, pues más contentos, menos costes, más fieles, mejor la experiencia. A ver, hay un conjunto de cosas positivas que surgen de
de estas iniciativas. Y por último, solo por terminar, digamos, el overview de los datos del impacto de la crisis, avanzamos para la próxima página y os enseño los números de frecuencia y severidad. Pues, por supuesto, lo que vemos en la primera columna, frecuencia, es un bajón enorme, porque la gente ha estado en casa y pues no conducía. Aquí obviamente que el seguro automóvil tiene mucho impacto. La severidad ha estado más o menos estable y digamos, el stock de siniestros tampoco ha sido ha habido un gran cambio, pues han aprovechado para hacer unas limpiezas, las aseguradoras, etcétera. Pues vemos una bajada de un 18% o de un 15% en términos de stock, pero más o menos estable. Y por último, pues sí que el fraude, a ver, es bastante normal, lo hemos visto en muchas crisis, pues la más reciente de 2007 y 2008 financiera, pues típicamente la fraude se dispara y hay que tener aquí un ojo doble a la fraude a medida que pues, los siniestros retoman, ¿vale? Y este es un poco digamos, el plano de fondo de todo esto. Entonces, en este contexto, las aseguradoras, Eduardo ha empezado por daros también las gracias y por estar presente en las comunidades. Yo creo que hemos visto esto en muchas partes del mundo. Si avanzamos para la próxima página, vemos algunas de las medidas que se han adoptado, pues que pasan mucho por, digamos, cuidar mucho la base de clientes de cada una de las aseguradoras, intentando ser relevante, intentando ayudar, intentando poner servicios o dar visibilidad de servicios que la gente tenía que no utilizaba, por forma a, digamos, acompañar la sociedad en un momento muy difícil que ha sido todo este COVID. Y Eduardo, vamos, vos ha dado las gracias y yo creo que hemos visto esto y creo que es motivo, a ver, yo soy un apasionado por esta industria, yo creo que es un motivo de orgullo para todos los participantes y los apasionados como yo, pues ver que los aseguradores en un momento crítico como este han estado para ayudar. Primero ayudar y después ya veremos, ¿sabes?, de cómo se hacen las cosas. Pero he visto esto en muchas áreas y si avanzamos por una página, solo un ejemplo de Mutua, por dar uno, pues han hecho básicamente, han ayudado a sus clientes, a sus mutualistas en lo que es el pago y por eso soportado un tercio de las pólizas, en las renovaciones para todos sus mutualistas que lo pidieron y han sido muchos que lo han pedido. Han tenido servicios de asistencia para la vuelta, de garantizar que el coche está bien y que todo arreglado y limpio y desanitizado, estas cosas todas. Han promovido un montón de voluntarios para ayudar a las personas que más necesiten en este momento. Han flexibilizado totalmente los pagos, han estado junto a sus distribuidores para garantizar la liquidez tanto de los talleres como de los reparadores, como algunos de los distribuidores que tengan. Por eso se han puesto, y yo creo que esto es solo una ilustración como muchos de vosotros han hecho en todo el mundo, y esto sí que yo creo que ha sido un muy buen momento para poder también poner en la sociedad que los seguros no son aquellos que van por cobrar las primas y que después no hacen nada más, al revés, están para cuando las cosas son de facto difíciles y son accidentes y para eso están, ¿vale? Entonces, esta pandemia, y si avanzamos la página, y ahora voy a cambiar un poco de la industria para los consumidores, vemos que ha creado cambios que nos parecen, ¿podéis pasar a la página, por favor? 24. Cambios que nos parecen que se van para quedar, ¿vale? Por una parte, los consumidores esperan comprar más online. Esto no es una cosa para la categoría de seguros solo, es en general, y esto de facto son datos de Perú. Pero es verdad en casi todos los países, aparte de que en vez de 41 es 39 o 42, pero en grandes números esto es así en todos los mercados y para todas las categorías. Comprar más online. Dos, plantean pues aumentar mucho el consumo de vídeos y medios sociales. A ver, esto son encuestas que se han hecho a lo largo del momento del lockdown y es normal que pues, la gente se está en su casa y se tenía que entretener de alguna forma, no pueden ir a cenar, no pueden estar con los amigos, no pueden salir a la calle, no pueden hacer nada, pues alguna cosa hacen. Pues hay mucha gente que utiliza y quiere continuar a utilizar el teletrabajo como una forma pues de trabajo principal, que también esto
va a imponer muchos cambios. Y después, aquí un punto muy importante, que es una gran parte, 84% de los consumidores, sí que van a ser muy cuidadosos cómo gastan el dinero. Yo creo que esto tiene dos implicaciones para la industria aseguradora, para todos vosotros. Uno, a ver, el tema de digital es clave. No hay forma, en este contexto, de obviar el digital. El digital no es solamente ir directo al consumidor, etc. Puede ser por los distribuidores, puede ser, pero es apalancar la información y disponibilizar todo lo que es digital a los consumidores. Y dos, a ver, todo el apoyo, toda la asesoría que siempre las aseguradoras han dado, ahora aún es más importante. A lo mejor hay que darlo de forma distinta, está bien, porque hay que entender que la gente está más en su casa, más digital, etc. Pero hay que darlo, más que nunca, porque la gente necesita asesoría, ¿vale? Para cómo gastar su dinero, etc. Entonces, si pensamos en el futuro, con todo esto de contexto, en la próxima página 25, lo que vemos es que, a ver, uno, y me estoy repitiendo, pero porque se queda bastante claro, servicio digital se volvió claramente una prevalencia irrelevante, ¿vale? No es que no era antes, pero ahora está totalmente sedimentada, ¿vale? Dos, la integración total de los canales remotos y físicos ya no es una opción estratégica, es una necesidad esencial, ¿vale? Para que el negocio continúe a funcionar, ¿vale? A ver, teníamos muchos clientes que no, este es un producto complicado, en lo digital, ni pensar, necesito estar en persona, ir a ver los papeles, etc. No, ahora mismo cada vez más los clientes están abiertos a esto, ¿vale? Y pues las aseguradoras tienes que aprovechar esto por tener una mejor experiencia de cliente. Después, a ver, esto no va de digitalizar las ventas. Esto va de tener una experiencia integral digital, punta a punta, ¿vale? Y esto es muy importante porque tiene muchas implicaciones para vuestros back offices, etc. Esto va de tener toda una experiencia tipo Amazon, ¿okay? Y por último, pues los clientes siguen esperando empatía, siguen esperando un toque de personalización, de personas. No es estar a comprar seguros de una máquina, ¿vale? Y por eso es incluso aún más central toda esta lógica de poner el digital al servicio de la empatía al cliente, ¿vale? Y esto para nosotros son elementos que son claves y que se van a quedar, donde, a ver, si yo tengo que sintetizar, pues todas las palancas en la próxima página que tienen que ver con digital y analítica, pues con la capacidad de llegar al cliente y la inteligencia para llegar al cliente como piden, pues en el producto, la simplificación, la parametrización, la personalización es crítico. Pues la distribución, entender bien cuando los clientes están dispuestos a comprar, que reciban información, tener la analítica por detrás para saber quién quiere el qué, cuándo, por qué canal, muy importante. El servicio One Click es así, ¿sabes? El servicio que tiene que ser 100% self-service y muy fácil de hacer. Tener todo lo que es el servicio de las aseguradoras, la utilidad, que llamamos aquí los reclamos, pues que sean totalmente digitales y al final es como el cliente nos mide, nos aprecia, que estamos para ayudar y para solucionar de una forma fácil, sencilla, sin problemas, sin ningún tipo de problemas. A ver, estos para nosotros son algunos de los elementos que son claves para triunfar después de la pandemia, ¿vale? Y con esto yo os dejo solo más una idea, que es, a ver, hoy por hoy todos vosotros están a construir la licencia, si me pasáis a la próxima página, para competir en la próxima década. Estos son los fundamentos de las aseguradoras del futuro. Y por eso, cuanto mejor y más rápido los estudiar en práctica, pues mejor van a performar en los próximos 10 años. Pues otra vez, muchas gracias. Esto es mi intervención. Pues no sé si hay algunas preguntas dirigidas a Salomón y que entiendo que después en la sesión de Q&A pues las abordaremos. Gracias. Johannes, por favor. Thank you very much. Welcome to you from Germany.
I'm very honored of being today with you. Unfortunately, I've never been to Peru in my life, but sitting here in our Munich office today, I can reassure you that one of the finest soccer players who ever played for Bayern Munich came from Peru, the great Claudio Pizarro. We've all been great fans of his. But now, getting back to business. Rui just said that today all companies earn their license to operate for the next decade. We believe that this license to operate will not be the same as it used to be in the past, but that there is a business model transformation ongoing, which insurance companies need to embrace. Solomon said at the beginning, what a severe humanitarian crisis this is. And what great effort, and also Eduardo mentioned this, what great effort medicals, hospital staff, many other people, and also insurance companies have put up to cope with this crisis. If we look back at historic crises, going back to the 14th century of the plague, to smallpox, or to SARS-1 in the beginning of this millennium, we have seen that innovation has started to be triggered through these crises. How bad they were, there was sort of an increased speed and increased metabolic rate of innovation, accelerating the advance of mankind and of industries. So let's see what we will say if we look back in a few years, how sort of the world and how also the insurance industry has changed following this tragedy. We believe, on the next page, please, we believe it is time to accelerate. Es hora de acelerar. I think we need to shift, and we just give you 5 examples. We need to shift from talking about digital strategy to really defining the strategy for the digital age. It's not about some pilots around digital, it's really about thinking how the new business model will look like end to end. It's not so much about digital projects, but really having an integrated transformation roadmap, which takes along the company, which takes along the customers, which takes along the employees to really have change cutting across the organization. I think we need to move away from cost focus and return on investment to really see what are the economies of scope, of skill and scale, which really help us to earn the digital dividend. I think with many companies we work with around the globe, we have seen that they thought very incrementally, piece by piece about digital, but understanding how digital can help to change, to really change and transform the economic model. That's really helpful. And it's not only about getting cheaper, but about having a product which is more relevant and more helpful to the customers and therefore to society. Therefore, this is the 4th point, it's not only about status quo improvement, it's about consequent, and I use the word radical, rethink on purpose. But don't start only greenfield. See what kind of assets can you use? Great distribution networks, strong relationships with brokers, a very strong brand. So it's not about starting everything new, but thinking how to bring it to the next S-curve very purposefully. And then transforming with a purpose, emphasizing the health and the performance. So not just the financials, but also the capabilities, the talent, and so on within the company. That's what we believe is accelerated business model rethink, which also requires accelerated execution. And in the next couple of minutes, I would like to give you some examples and some inspiration, what we've seen, what we propose with our clients, and then I'm very much looking forward to discussing these with you. Accelerated business model rethink. What do we mean about it? I think it's both about the offering and then about the delivery. What are some of the imperatives for this really step change in the business model? First and foremost, it's really putting the customer at the center. Thinking about superior customer experience, making customer experience a continuous part of management decisions, of day-to-day management. This is really key. Secondly, have simple and intuitive products. Eduardo said how much sort of insurance policies helped
families, companies in need. However, the insurance industry sometimes has a tendency to be very complex and not very easy to understand. Having simple products which are easy and intuitive to be understood by the customers, and really delivering its value very clearly without any hidden clauses and so on will be key. I mentioned the topic of the trusted and the liked brand already. It's a strength you have. It's something you've built up over many, many years, decades, maybe even more than a century. Having a strong brand where customers know they can turn to a company and they are being served and supported. We believe this is extremely helpful. A more modern or newer item on our agenda is what we call leads-driven distribution engine. So really using leads, using contacts you have with the customer, being on the internet, being in the call center, being with your agents, to really use this for cross-selling, upselling, and new business. We've seen that new forms of distribution do not only mean new digital channels, but also a more sophisticated way how you convert leads, how you convert customers with your contacts with your customer. And lastly, if we talk about the offering, it's about ecosystems, where we're going to show you a few examples in a second. So this much on offering. At the same time, it's also around improving delivery. Data-driven technical excellence. Use the data you have, making data a true asset for your pricing, for your claims, and also for your distribution. Seamless and productive delivery. Simple products will allow for simple processes, simple, intuitive customer journeys, driving up customer experience, bringing down costs, and allowing for growth. And then, of course, as we talk about digital analytics to a certain extent, it's about core tech modernization. Pausing here for a second, just someone, am I speaking too fast with the translation, or is it fine? Okay, I can go on. On the next page, we show some of the areas where we believe insurers can accelerate. And it resembles some of the points Rui made when we talked about how insurers reacted in crisis mode. Really, it's transformation along the whole business chain. If we talk about sales, it's around enhancing digital marketing, using analytics to really identify the next best customer, the next best product to sell, the next best action. We talk about product and service innovation. Will there be new coverages required by the people following COVID? Can we make sure that every risks which are known today are being covered? If we talk about efficiency, what is sort of remote customer service? How can links to new ways of working? How can we make sure that our great people who have worked in the call centers, in the claim centers, who moved remotely from one day to the other, how can we make sure they are as effective and as productive and as secure and safe when working remotely from home? We're talking about later on about ecosystems, create ecosystems beyond insurance, make sure that insurance stays relevant in a broader context, connect insurance to other industries. It sometimes sounds a bit like a far-off example ecosystems. We're going to show you a few examples later on, but we're seeing really that this is an area where insurance can really create value for its customers and for themselves. On the subsequent pages, I'm going to show you a few of those examples in more detail. We go to the next page, please. This is the leads-driven distribution engine. How to accelerate distribution, how to make your distribution network even more successful. We're showing you an example here of what we believe what is best practice leads management. If we go to the lower part of the chart, the normal customer acquisition journey, it starts with customer awareness. What does the customer know about you, your company, your offering? And what is the level of sympathy? And what are the values the customer connects with you? From this, it moves into generating smart, intelligent leads. Using customer touch points, using emails you have, using inbound calls to really
see how you can activate this customer for additional sales, for retention, and so on. And then delivering this in terms of multi-access delivery and conversion, really making sure that those leads are being used very effectively based on a consistent technology we're having here. And let me repeat, we believe it's not only about digital sales, Facebook advertisement, and then direct sales through the internet. It's also about the whole multi-channel setup, using your agents, using your broker networks, using the bank assurance partnership, using partnerships with automotive dealers, etc., really to drive sales and to use and access customers wherever it goes. This helps, and this is the upper part of the page, it helps to really bring down the costs or use the investments you make into distribution very effectively. In the markets I know well, which is mostly Europe and some markets in Asia, it's around 2/3 of all expenses go to distribution. So making sure that the money is spent wisely will be very important. And then spend more and more on leads and not only on the commissions for the brokers, to really make sure you make best use of all the customer contacts. Let me give you on the next page, please, an example from work I had the honor of doing in Europe with a few colleagues. We worked with a mid-sized insurance company to use all the data they have and all the touch points to drive up their sales productivity. And by analyzing the data, by using big data and analytics, we've been able to increase the conversion on cold calling by 50% because we had insights which clients to call, which clients to offer what kind of product to really take the best use of the colleagues in the call center. In terms of cross-selling, of approaching a customer who's already with our insurance client to sell an add-on policy, we had a 3 times uplift in conversion. In the past, they were just sending out a letter and say, please call your agent if you need another product. Now they send targeted emails, targeted SMS, personalized, really making it much more relevant for the customers. But it's not only about selling new customers, it's also about retention. About 10 to 15%, depending on the product, of European customers churn every year. In motor, it's even 25%. So knowing which customers are likely to churn, understanding their profitability, and making proactive targeted outreach is one of the big levers of growth and therefore profitability, which we have seen. So it's not just a concept of advanced analytics, it's really bringing data, bringing analytics, and the empathy of the sales staff to work in a seamless way. Let's go to the next page, please. So now we know that we can sell, but of course you also need simple and intuitive products. Let me give you one example of Amundi, which is a pension product provider. And this is an Italian example. Italy, as you might know, was the hardest hit country at first in Europe. It was the country where Corona started. It was a country starting lockdown 2 weeks ahead of the rest of Europe, and where we've seen all those terrible pictures from hospitals where the intensive care units were cramped with people and they really needed to send back some people because they couldn't help them anymore. In this environment and this backdrop, Amundi launched a product which helps you insure some of the risk and also sort of care for your old age pensions. And it used to be half an hour of advisory meeting in person with, I don't know, 8 or 9 signatures you needed to make. They really made a completely digital onboarding process from downloading the app, registering on the website, scanning your ID card, entering your credit card number, making a little payment of €0.50 to activate the account to show that it was no fake account. And then you could sign with a digital signature, and in case your mobile phone does not allow for it or your iPad, you were sent a letter which you just need to sign, scan, and send back to them.
So these kind of innovation of combining the strength of having a relevant offering for our customers, combined with a seamless process, which makes it very easy and really reduces barriers to close for the customer, is extremely helpful and insightful. And as I said, this product was launched early April in the worst times of the crisis in Italy. So we know how to sell, we have a cool product, and if you go to the next page, of course, we also need to work on our internal processes. Streamlining across the value chain. Where can we use automation? Where can we use sometimes robotics to really optimize the processes, both sort of from an internal perspective to make it even more efficient, make it cheaper, but even much more for a customer's perspective to make them faster, make them easier, and make them, I think Rui mentioned the example of an Amazon-like experience, make the interaction with an insurance company as easy, clickable, and intuitive like with some of the great digital players. And what we're saying here is not leave out the personal interaction, but focus the value-added interactions with our specialists and experts, focus them on the really value-adding tasks. Getting a signature from your customer normally is not value-adding, and it's much easier if the customer prints it, signs it, sends it back, or is even giving you a digital signature. But rather save the time you have won with the customer to advise customers, to be there with the customer in case of a claim, and to really help them. So on this page, we have presented a few of the efficiency levers. However, it will be very hard to deliver great, easy products, all the data we need for sales, and the efficiency without a modern IT. McKinsey is doing many benchmarks. This page comes from one of our benchmark studies. We call it 360-degree insurance benchmark. And we compare here the capability and the costs of a modern IT vis-a-vis a legacy IT. There are two interesting messages. The first interesting message is on the upper part of the chart. You see that the IT costs of a legacy IT is 40% higher than of a modern IT, which I think is a big change in performance, big price difference, which customers will enjoy as cost advantage. So there is enormous money to be saved. Of course, also in many cases combined with relevant investments, but enormous money to be saved from IT. It's not only about, of course, about the money, it's also about the flexibility of the system. What are your lead times to change? How long does it take to onboard and launch new products? So there is a value in modern IT. What surprised me more is on the lower part of the page. It shows the operation costs, the cost of processes, the cost of call centers, etc. It shows that operation costs tend to be 50% lower if the company is building on modern IT. This shows that really modern IT is normally a trigger or an impetus to rethink the processes, to reduce legacy, to make it simpler, make it easier, and thereby make the whole organization leaner and more effective. Just imagine you can take out 50% of capacity from current operations. Some you save, some you invest into new growth, and some you invest into even better customer service. This is really a positive, virtuous circle which you should try to get into. Those four levers I discussed, sales, products, streamlining, and IT, are very much related to the business model which we have known. If we go to the next 2 pages, we can talk about something which is new and modern, the ecosystem. Ecosystema, as our great colleagues in translation told me. It's, you could say it's a little bit of a buzzword, a word many people are using in the industry, and where there are many big dreams and bold visions.
However, let me reassure you, I've seen ecosystems work in many situations, and the idea of combining insurance with other services, being in healthcare, being around mobility, being around your protection at home, this is really powerful. And of course, Ping An, you see, which is a fantastic company, the most valuable insurance company in the world, 180 billion market cap, owning ecosystems which have a value of 70 billion. This is just the market cap of Allianz, 70 billion. So you can see what kind of order of magnitude they've built. But it's not only something Ping An can do with its digital business model, it's something all insurance companies can do. One needs to be very purposeful on what kind of services to offer, which area to invest, and where you really have a strength. But building an ecosystem is really something which can really increase the value for you as a company, as you see in the example of Ping An, but also the value to your customer, making insurance really relevant. And making sure that insurance is not only used if you had a negative experience of a claim, but that sort of there's a positive connotation in the day-to-day usage of insurance. Page 39, the next page, just highlights the emergence of ecosystems. So what do you see here? You see the different companies and the ecosystem participations. The color code of the little bubbles tells you what kind of participation is it: health, finance, mobility, housing, education. You see at the bottom right, Ping An has most connections. But you also see that in the Americas and in Europe, ecosystems are emerging. And it's quite interesting to see how ecosystems even connects players across those continents, players who are normally rivals. So Allianz has a connection through one ecosystem with Munich Re. Allianz is connected with Anthem. Zurich is connected with Munich Re. So there are ways of co-opetition, competitors cooperating together to really reach the scale and the relevance for customers. This requires a new mindset, both in terms of how to deal with competition, but also, of course, also a new mindset around innovation. Innovation is the right transition to the next page, please. This is a page many of my clients do not like. I'm working quite a bit here in Europe with the ones of like Allianz, etc. And this page compares the number of patents for innovation, for technology innovation, being developed and granted by Ping An and then by the three big European insurance companies, Allianz, AXA, and Zurich together. You see that between 2014 and 2018, this is the latest data which is publicly available, Ping An has invested into 824 global patents. So one innovation sort of accredited around the globe. Those other three companies, which believe themselves as the industry leaders, only came up with 90. It shows the mindset change from being a company which underwrites risks vis-a-vis being a company which is also a tech company, which is also an innovation hub, a company which needs to move ahead. So Ping An has 8 research institutes. They have 1,000 scientists employed, and they committed for the next 10 years, for this decade, 30 billion euro of investment. And I mean, seeing how Ping An has grown over the last 20 years, and it's only a 25 years old company, is really impressive. And it shows that there's a different mindset required, maybe, not just being the best and most accurate underwriter, towards really being a research and innovation heavy financial services provider. With this, I would like to stop the examples of what kind of type of acceleration we need. What's the content of acceleration? Let's move to how to accelerate in terms of taking the company along. What I called on the next page, accelerated execution.
We have 5 points here, and 2 or 3 of them I would like to deep dive on in a second. The first one is have one integrated program defining a roadmap and clear stage gates, but make sure you have a target picture towards which you're working and striving. The second is around purposeful investments. Yes, it's important, especially in these days, to deliver the results and the value to the shareholders and other stakeholders. But creating transformation will not be possible without investing into health, capabilities, modern IT, etc. So it's a balance between health and performance. The third point is on new talent. We have seen again in the crisis with all our call center employees and so on, moving to remote and being there for the customers, the value of all our employees we have. However, we need to continuously invest into them and hire some new to get some of the new capabilities and some of the new mindsets around digital, around analytics, around customer experience, around design, to really make sure we complement this in our team. And then new ways of working. We've gone through sort of a speedy transition and a speedy learning of new ways of working now in most companies in the crisis. What do we want to institutionalize, and how do we continuously want to empower the customers? And the last one on speedboats I already mentioned. Let me go to the next page. This is the point on purposeful investments. McKinsey has written a book about strategy, and you know we are strategy consultants, so we are very careful what we publish on strategy. It's McKinsey's latest book on strategy, and we call it Strategy Beyond the Hockey Stick. And normally one tries to avoid hockey sticks in the planning. It goes down, and then you promise in 5 years it goes up. We don't want to have any hockey sticks in planning. However, we would like to see real-life hockey sticks. We have done research for this book with 10,000 companies, going back 20 years, trying to see which companies were successful and how did they develop. And what you see here, those companies who created most of the value, when starting their strategy in 2000, they had 2-3 years where they invested, where their profit went down because they did resource reallocation. This helped them to really outperform going forward. The other players who shied away from the investments, they just moved on step by step. They were not successful, but they were also not really super successful. So there's the question, it will require investments to get this kind of transformation, which we've just described. Control the impacto, it says here. Impact control is really, really important to get this in place, because of course you don't want to give any money to any creative team who promises you, give me 50 million and I will be back in 10 years and you will be rich. This will not work. But having clear stage gates, stage gated ideas and control points to make those investments stick, this we've seen is key. One area to invest in, and we showed it on the next page, is of course new talent. This is a study on Germany. Again, my clients did not like it so much, but I think it's a nice anecdote. We looked at the LinkedIn profiles, LinkedIn, the big social network for jobs and careers, and looked at the machine learning analysis on the profiles in the digital departments of insurance companies, of Goldman Sachs as a bank, and of Google, Microsoft, and Amazon. And we looked what kind of skills, self-declared skills, do the employees highlight there. It's interesting. For the average German insurance company, the people in the digital department say, I know business analysis, leadership, Microsoft Office, SDLC, which is a program project management tool, and SQL as one programming language. At Goldman, in the digital department, they know data analysis, but then C++, Java, Python, SQL. So 4 programming languages. At Amazon, Microsoft, and Google, it's full focus on programming. So while obviously
IT companies, insurance companies have outsourced all their insights to third parties. Goldman, but which is sort of at the forefront of financial services, but even more so, Google, Amazon, and Microsoft, they have really focused on programming and doing it themselves. So I think it shows what kind of talent mindset you need. And last, new ways of working. If you have those talents, you of course need to deploy them correctly. We can go to the next page, please. Another word which is often used is agile. But just doing an agile project does not mean you are agile. Really, being agile means having empowerment, having experimentation, having role modeling of accountability, innovation through experimentation, and engagement of customers, continuous customer feedback. And this leads to the fact that no longer boards will take all decisions, but that teams below the board are empowered to drive things, to test things. We accept that some MVPs, that some little prototypes might not be perfect, but that we get first feedback and really make it much more tailored and successful. And what it brings in terms of organizational impact, we've seen sort of the layers being reduced from 7 to 3 layers, because you don't need all these middle management layers in there. And it's not about we don't need those managers, we just don't need so many different steps and counterbalances. Use this great talent you have there to really drive the company successfully. The time to market gets faster. You have more efficiency, and the employee engagement goes up because managers would like to create something and not be so much involved themselves or by themselves into checks and balances and control. So being agile is another one of these big points. Now, I've talked quite a bit and maybe quite fast, and thank you very much for the great translation. Let me close with a quote by Satya Nadella, the CEO of Microsoft. He said in June, "We've accomplished 2 years of digital transformation in 2 months." I think that's a little bit the mindset which we have seen, and I'm sure you've also sort of achieved and accomplished this in your companies. Congratulations on this, and I think thank you on behalf of all stakeholders. But what can we do to keep up this mindset, to keep up the spirit, and to keep up this level of energy to drive the transformation to the next level? Full stop. That's it from my side. And I think now we'd like to open the floor for questions. Muchas gracias, Johannes. Les recuerdo que tienen la opción mediante el chat, si le escriben a mi nombre. Yo encantado voy a sintetizar las preguntas y compartirlas con Rui y con Johannes. Y si quieren, empecemos con un par de preguntas que han ido viniendo. Entonces, la primera es, ¿cómo ven el futuro del corredor de seguros personales, ¿no? Para personas naturales? Es decir, Rui, ahí tienes alguna, creo que comentaste un poquito sobre esto, pero bueno, ¿cuál es un poco tu visión sobre esto? Si querés, Johannes, si nos puedes ayudar también. Sí. A ver, muy buena cuestión, gracias, Salomón. A ver, nuestra visión sobre lo que es el corredor de seguros para individuales, para personas naturales, como dices, en este contexto post-COVID es pues un distribuidor que domina toda la capacidad digital, sea de generación de leads, utilización de los leads, digital marketing, emisión digital, servicio digital, etcétera, que es mucho más compartido, pues él entiende que el cliente es suyo, pero que la aseguradora tiene que tener un papel muy relevante. Y simultáneamente es un corredor que va a ser capaz de dar el toque personal cuando es necesario, cuando hace falta. Es decir, todo el advisory que
que comentaba tiene que venir de esta persona. En ese sentido, creemos que va a ser también más experto en lo que son los productos, en las necesidades, y por eso, digamos, un corredor pues no solamente más digitalizado, pero más humanizado. Buenísimo. Gracias, Rui. Y si quieres, una pregunta también asociada, y la comentaste un poco en tu presentación. ¿Cómo ves la implicancia en seguros de vida y de salud, o por lo menos de las experiencias que has podido tener con tus clientes en Europa? ¿Esto cómo lo ves de cara a una mayor relevancia, igual? A ver, nosotros lo que estamos viendo en las últimas semanas, meses, es claramente un mayor apetito por todo lo que son los productos de salud y los productos de vida. Pues la gente está muy sensibilizada, buscando, si quieres, un puerto seguro, y ven en estos dos productos dos elementos de que pueden hacer mucho sentido en su portafolio de productos de seguros. A ver, aquí la cuestión es, en algunos casos estos productos no son claramente pues, los más accesibles para todos los individuos, y lo que hemos visto recientemente pues, es algunas innovaciones pues, que van de alguna forma a ampliar coberturas de mucho riesgo, haciendo productos que permiten el acceso de una forma a los servicios, a la prestación, digamos, de una forma, pues si queréis, pues por simplificado, con copagos pues más considerables, y después con coberturas de topo, y así de alguna forma bajar el costo anual de las primas, etc. Hemos visto también pues, cada vez más la utilización de medios telemáticos, pues la telemedicina, la telemonitorización, que es una forma también de tener un poco el producto más eficientado y, digamos, por eso más disponible para toda la población, y también con un acceso pues, más digital, pues que los clientes están abiertos a esto. Entonces, esto es un poco lo que vamos viendo, mucha, pues más demanda, claramente más foco, más prioridad, con innovaciones y ajustes para responder a las necesidades de los clientes. Gracias, Rui. Johannes, una pregunta para ti, y espero que esté funcionando bien la traducción. Describiste cómo se tienen que transformar las compañías. ¿Cuáles deberían ser esos primeros pasos o siguientes pasos que recomendarías para empezar esa transformación? This is a very good question. I think there is no general first step. As I said, I believe it's very important that you take a look at what are the great assets you're bringing to the party, or what are the great assets you can use for the transformation. So I think I would make it very much dependent. What's your competitive advantage, where you're extremely strong, and try to use this sort of as a springboard for your transformation. So if you've got a very strong distribution network, try to see how to simplify products and how to engage los productos, y también capacitar a los corredores. Porque la idea sería crear un faro de mostrar lo que funciona. Si es una empresa que es conocida, no sé, por la atención al cliente, se puede invertir en la jornada digital para mejorar los procesos. Yo creo que depende de los puntos fuertes y de lo que está haciendo la competencia. Entonces, yo creo que esa sería la respuesta general, que creo que depende de los activos y de la situación del mercado que tienen también, para determinar cuáles son los primeros pasos. Y muchas gracias por las preguntas que siguen llegando. Y de repente para ambos, en estos tiempos, ¿qué han visto de innovación de
nuevos productos o alguna perspectiva que tienen de nuevos productos que se crearán o algunos que desaparecerán? Yeah, let me take a first step and then Ruth can Bueno, compliment. yo empiezo. I saw also a comment in the question from Rosa Anna saying we need to create products. Por ejemplo, decimos que tenemos que crear productos que son más baratos. Por ejemplo, ese es un buen punto, que es simplificar los productos también y asegurar que ahora, en estos momentos de crisis, hay una depresión económica, hay menos dinero circulando, así que tenemos que mostrar la responsabilidad a la sociedad de entregar servicios a un precio justo. Yo creo que es eso como lo que podemos decir del portafolio de productos. Yo creo que depende mucho del mercado, pero vemos muchos productos con cobertura más pequeña o más también en cuanto a la movilidad. Telematic solutions. Soluciones telemáticas que reflejan el cambio en el comportamiento de movilidad que podemos utilizar. Ahí es donde vemos más cambios. O sea, el mensaje es, hay que trabajar con la productividad, hay que tener productos más simples y utilizar eso para llegar a una oferta de productos más baratos para los clientes. Y Rui, no sé qué puede ser. Además de lo que ha dicho Ioannis, yo creo que aquí hay cada vez más cuando pienso en los productos nuevos que he visto en los tiempos recientes, hay todo un sentido de poner aún más en el centro del cliente y pensar en los productos que de facto puedan servir a los clientes, que sean, como decía Ioannis, sencillos, fáciles de usar, claros, transparentes, etcétera, ¿vale? En ese sentido, pues hay algunos riesgos. A ver, todo lo que Ioannis ha dicho de pues telematics, etcétera, todo esto está ahí, ya ha visto muchas cosas. Pero también pues cyber security, que es otro tema que pues ahora mismo está muy en demand, y después todo lo que es las necesidades que se originan alrededor de los ecosistemas, pues que bueno, hablo de movilidad, pero no es solo movilidad, es la casa, es la salud, es el ocio, es las inversiones. Pues hay muchos de los ecosistemas donde al final la economía se está organizando que requieren de las aseguradoras productos ligeramente distintos, construidos de forma distinta y que también pueden ser transaccionados fácilmente de una forma más fácil. Buenísimo. Y una pregunta de follow-up sobre productos, y Ruth, estoy seguro que vas a tener acá una buena perspectiva. ¿Cómo ves que están evolucionando los productos de la banca? Vimos que banca fue uno de los canales impactados por las cifras que compartiste, pero ¿serán productos totalmente digitales? ¿Cómo ves un poco el futuro de esos productos en mercaseguros? Sí, a ver, la banca que tenía Haciente, la banca seguros, tenía Haciente básicamente sus bases en dos tipos de productos, pues en lo que es los productos de vida ahorro, que en el contexto actual son muy difíciles de rentabilizar con los interest rates tan bajos, etc. Y después los productos que vendía conectados con productos de crédito, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos ahora mismo y cómo ha reaccionado la banca en este corto espacio de tiempo? Pues es cada vez más orientar sus actividades comerciales para productos no vinculados a los productos de crédito, que sabemos que va a estar pues también muy deprimido en los próximos años, y por eso siendo capaz de rediseñar las customer journeys, todas las experiencias de sus clientes, no conectadas con los productos de crédito, pero más bien conectadas con las reales necesidades de sus clientes. Ya empiezo a escuchar algunos banqueros, algunos CEOs de bancos grandes, etcétera, que dicen, mira, nosotros aquí estamos para servir las necesidades de nuestros clientes y pues adaptaremos los productos y las experiencias de cliente, etcétera, a lo que toque para conseguir esto. Y esto para mí es el gran
cambio de mentalidad que estoy asistiendo en la banca, y creo que con esto pues seguro que se va a recuperar. Tienen un montón de datos donde Advanced Analytics quieren de facto aplicar, donde todos los temas de digital. A ver, es fácil imaginar un mundo donde pues en todas nuestras aplicaciones de nuestros bancos tengamos ahí precotizaciones de todos los seguros, etcétera, porque la información es mucha y puedes de facto dar este paso de simplicidad. Podemos estar delante de del inicio de una disrupción también, incluso en este canal de banca seguros. Gracias. Y Johannes, una pregunta para ti y Ruiz, también se complementa, si deseas. Se ha hablado mucho de digital, ¿no? Y cómo la digitalización va a ser clave en el futuro de la distribución en seguros. Sin embargo, es una realidad global y es una realidad de la región donde mucha de la distribución hoy es por canales, por corredores, por agentes. ¿Cómo ves esa evolución justamente en los canales más importantes que tenemos hoy en el mercado, desde de agentes y corredores? ¿Cómo se ve esa evolución digital? No. Johannes, you are muted. Yeah, Sorry. Perdón. So you see, I'm too old for digital. I don't get the basics even right. Me parece que no soy muy bueno con digital. ¿Vieron? Yo creo que es una pregunta de las más importantes para el sector, ¿no? Porque cuando empezamos en 2001, hicimos un estudio, ¿no?, sobre los cambios en la evolución de los canales, así que teníamos los escenarios donde decíamos que todo va a ser distribución directa, pero seguimos con los call centers. Pero si pensamos para la mayoría de los mercados, menos Reino Unido, que ha cambiado mucho porque era tan caro, pero vemos que los agentes y los corredores tienen una parte de mercado, pero siguen acá y van a seguir. Trabajo bastante con algunas redes líderes de seguro en Europa y vemos que para algunos productos como seguro de auto es muy fácil hacer todo solo el cliente. Los clientes necesitan todavía asesoramiento para algunos productos, así que vemos un abordaje éxito que podemos digitalizar los canales de agentes y corredores. O sea, los clientes empiezan en línea, pero llega un punto donde también se reúnen con los agentes en las oficinas o de manera remota, por ejemplo, con un Zoom, para hacer lo mismo, o sea, tener a los expertos de manera virtual. Así que creo que hay canales de agentes que van a seguir teniendo los corredores, pero tenemos que modernizarlo para la era digital, para digitalizar el modelo operativo, para enfocar más tiempo en asesoramiento, en venta o ayudando al cliente si hay un siniestro, y no pasa en 35% con costas administrativas. Así que la idea de tener clientes híbridos que hacen el acceso remoto, pero también asesoramiento en personas, yo creo que es el segmento que vemos más acá en el mercado europeo. La combinación. Casi sobre la hora, quería aprovechar el último minuto para hacer una recapitulación, agradecer y hablar de siguientes pasos. Esperemos que la sesión de hoy ha sido productiva. Hemos visto cómo ha sido impactado la industria de forma global y el sector de forma muy relevante. Y así también hemos visto un potencial futuro cercano a lo que puede estar pasando en esta región. Hemos visto esos rebotes que han habido en Europa que esperemos pasen de forma pronta, la verdad, en nuestra economía, en nuestro sector. Hablamos de las implicancias que se van a tener y cómo es importante definir la estrategia, mover palancas de digital y analítica y movernos a un esquema de ejecución bastante acelerado para capturar estas oportunidades. Esperemos que estas perspectivas hayan sido útiles para ustedes y nuevamente estamos muy agradecidos de poder haber compartido estas experiencias con ustedes. Si vamos por favor a la siguiente página, a la última página, el
Insurance Day sigue. El siguiente evento va a ser este miércoles, donde se va a hablar sobre asignación de activos tras el COVID y consideraciones para la industria peruana. Sin más, Eduardo, no sé si hay algunas palabras finales de tu lado. Por nuestro lado, eso sería todo. Solamente para agradecerles a todos y invitarlos, como has hecho tú, este miércoles al segundo webinar. Muchas gracias y buenos días con todos. Muchas gracias, que estén bien. Buena mañana y buena semana. Buenos días, muchas gracias. Chao.